Bien, nos estamos despidiendo, tenemos dos compañeros esperando por allí. Debería hacer unas lindas señas a Danilo, no creo que las haga al aire ahora, pero... ¿En serio estaba haciendo señas? No lo vi. No, me pareció, Hay golpe de vista acá en el monitor del costado, No pero... quiero saber. Sí, porque, ¿saben qué? Le digo a Vero, en este momento en los estudios de Subrayado, mientras salen los títulos, nos están viendo. Vamos a hacerle adiós a los chicos en el estudio. Ahí Nos estaba saludando. Era eso. Lo peor es que yo no sabía que ustedes nos veían previamente, porque haber sabido lo hubiera aprovechado Así que con tenga anticipación. cuidado porque la estamos vigilando acá. Qué nervio. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende para ustedes. ¿Cómo les va? Bien, Muy bien, bárbaro. ¿y ustedes? Miren lo que trajo el barco. Y Vio sí. que siempre se dice que hay que ponerse de los dos lados del mostrador. Bueno, yo estuve allí y ya estoy acá. En todos lados. Estoy está. comprobándolo. Está en la mañana, en la tarde, en la noche. Ya Sí. lo vemos hasta en la sopa, te gano. ¿Cómo le va a decir tampoco así, eso? Por Paola. un momento pensé que iba a decir que era como la mugre, pero no lo dijo. No, Está ¿Saben bien. qué? Digo algo para los televidentes que nos están mirando ahora. Sí. Nano Fole está de licencia. Es verdad. Está gozando de su licencia. Por eso esta figura lo está sustituyendo en este momento. bien. No, les quiero contar que Nano es como aquello de que como los soldados, ¿no? Va a tomar mate. Va a tomar mate cuando está con el día libre, ¿no? Sí. Anduvo por acá hoy de mañana y me estuvo dando algunos piques con usted, Irazábal. Sí, Opa. hace 2 días que está de licencia y los 2 días vino al canal. Y nosotros y de mañana se Y le decimos que se vaya. ¿Qué hace Nanofole acá? Me dijo, mañana me voy para Rocha. Y le digo, sí, váyase. Lo bien que hace. No sé qué me dijo que usted se peinaba las cejas, que le preguntara. No, cosas que inventa para ver con qué pelear. Eso es lo no, eso peor, es mentira. nos da letra para que los podamos pelear y además, bueno, lo sabemos todos con la noticia de María Inés Ovaldía, es por eso que hoy no nos acompaña, pero desde ya les vamos a adelantar que mañana la vamos a tener por aquí, ella nos va a contar todos los detalles, así que mañana ya va a estar de nuevo aquí en La Tarde en Casa. Bueno, si le parece, les contamos un ¿Cómo poquito no? los ¿Cómo contenidos no? de la tarde en casa Adelante. para hoy. Dale. A Hoy ver. es una jornada de paralización de los funcionarios públicos y también de la enseñanza. Vamos a estar en minutos nada más hablando con Daisy Iglesias de los maestros de Montevideo, el Sindicato de Maestros de Montevideo, para conocer un poco las reivindicaciones, cómo ha afectado el paro en esta jornada, qué ha pasado, obviamente, en cuanto a los reclamos y a la movilización que se hizo, que ustedes mostraban en Subrayado hace minutos. Exacto, pero no es lo único porque también vamos a estar hablando acerca del COVID-19, más específicamente de la cepa que se detectó, que es la que aquí está en Uruguay, que es la que tiene mayor presencia, según también algunos estudios internacionales que se hicieron. Vamos a estar con Gregorio Iraola, que es del Instituto Pasteur, que fue quien se encargó de liderar el equipo que hizo este descubrimiento y nos va a traer todos los detalles. Vamos a hablar de un emprendimiento muy especial, UCU, un emprendimiento de 12 emprendedoras uruguayas en telas cuadradas, que Vero tal vez después más adelante nos pueda explicar bien de lo que Danilo se no trata. entendió nada, no hay caso. Estuve leyendo lo que me dio la producción, es algo muy singular, muy particular, que realmente va a dar que hablar. Tiene que ver con la cultura japonesa, pero también mezclada, así intercalada con nuestra propia cultura. Así que les va a gustar y mucho. Y al final nuestro espacio ya tradicional con los oftalmólogos de Merov. Muy interesante porque hoy vamos a estar hablando acerca de problemática de los ojos que pueden devenir. ¿Vieron la pelucita esa que nos entra en ese momento? Un golpe. Bueno, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué consecuencias puede haber con eso? Los estaremos mirando. Ahí va. Muy bien, buen remate, Irazábal. La verdad que no lo contrataron como letrista de carnaval. En cualquier No. momento, me encantaría, me encantaría. Y hay- Si la gente supiera lo que es Pepe Pepe. Irazábal detrás de Pepe, cámara. como siempre decimos, habemos periodistas y habemos parodistas. Exactamente, hay que hacer un poco de todo. Cada uno se pone del lado que tenga ganas. Vean ustedes. Buenas tardes, chicos. Beso grande. Buena jornada. Que Hasta mañana. descansen. Chau, chau. Muy bien. Nosotros comenzamos y lo hacemos con un consejo porque ya estamos prontos para la primera entrevista, así que les digo que Camposur tiene productos elaborados con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas, sin hormonas ni promotores del crecimiento, y esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y también más sanos. Jamones, chorizo, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío y también hamburguesas de carne vacuna. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa.
Acá lo tenemos a Danilo Tegaldo diciendo, qué lujo, miren, lo esperan con un tecito y todo es un lujo. Acá hay tecito. Esta es una moda que impusimos a la Tota y la Porota. Le mandamos un beso grandote a la Porota, que hoy no nos acompaña, pero que está perfectamente bien. Seguramente en los próximos días la vamos a tener con nosotros, que es Maggie Correa, para los que no saben qué es la Porota. Así que el abrazo bien grande para ella. Y tal como les habíamos anunciado, hay bastante novedades con respecto a la educación. De hecho, se está concretando un paro que primero fue de parte de profesores. En el día de ayer y de hoy se unieron también los maestros. También estuvo toda la movilización de COFE con respecto a los funcionarios públicos. Así que para conocer los detalles con respecto a estas reivindicaciones y reclamos que están haciendo los maestros, es que ya estamos en contacto con quien es la secretaria general de ADEMU, Daisy Iglesias, a ver si nos está viendo y nos está escuchando. Daisy, ¿estás por allí? Perfecto. Estoy escuchando perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfectamente bien, fuerte y claro. Muchísimas gracias por recibirnos en un día que justamente es bastante importante para ustedes. Estaría bueno que comenzara resumiendo la plataforma de la movilización y del paro de la jornada. El Sindicato de Maestros de Montevideo realizó una consulta bastante rápida. En 2 días logró consultar a 3.200 maestros, de los cuales el 56% resolvieron paralizar hoy sus actividades, sustancialmente por el tema presupuestal, por el tema recursos y también en vinculación con la ley de urgente consideración, hoy ley 19.889. Con respecto a esto, entonces usted estaba hablando, por ejemplo, de este paro que hicieron una parte de los maestros y de hecho se está tratando la ley de presupuesto en estos momentos. Ustedes tienen la aspiración de que se puedan generar nuevas partidas. ¿Cuál es el pedido puntual, específico? Uno esperaría que se generaran nuevas partidas. Solo para darles un detalle, hay una cantidad de gastos hoy que forman parte de gastos fijos, que no están financiados, que ya vienen con déficit desde atrás. Codicen pidió 500 millones de pesos por año para cubrir este déficit. Le votaron solo el primer año. Los demás años no sabemos cómo piensan cubrirlos, pero son gastos fijos hoy. Un caso, la administración anterior creó las instituciones por PPP, ¿verdad? Por los proyectos público-privados, pero creó la carcasa, no creó lo que hay que ponerla adentro. No creó los recursos docentes, los recursos de auxiliares y no creó los recursos materiales. Por tanto, está la cáscara, pero lo que hay que poner adentro debe ser financiado. Para darles otro ejemplo, no hay previsión de creación de cargos, ni de docentes ni de auxiliares. Saben ustedes hoy que uno de los temas más candentes es el tema sanitario y uno de los talones de Aquiles ha sido la disposición de auxiliares de servicio, que son los que realizan la limpieza escolar. Hay instituciones, a mí me tocó hacer el reclamo por una institución de Canelones, un jardín de infancia, que tenía un solo auxiliar para dar la copa de leche a 60 niños, para limpiar todos los espacios y dejarlo pronto para el turno de la tarde. Entonces, si estas cosas no se prevén con anticipación, usted plantea expandir la educación en 3 años. Bueno, pero ¿cómo la va a expandir si no va a tener cargos nuevos? Solo con reajustes de cargos de los actuales, cuando en realidad ya las oportunidades de reajuste de cargos no son muy significativas ni muy importantes. Por tanto, nosotros estamos esperando que exista algún tipo de rubro complementario. Directores de escuela, sigue el director de escuela ganando menos que un maestro de 7º grado de su institución. No es nuevo, me dirán, ya viene de la administración anterior y de la anterior. Bueno, sí, pero en algún momento hay que corregirlo, porque vamos a llegar a la situación donde en un cargo tan sobreexigido como es el director de escuela, que realiza todas las tareas que ustedes se imaginen, todas, desde supervisión de comedor, contralor de los dineros, supervisión docente, relaciones con la comunidad, debe ser el cargo más sobreexigido en toda primaria. Vamos a llegar el momento en que este cargo sobreexigido no quiera ser ocupado por nadie. Ya comenzó a darse el año pasado que suplencias de dirección no había voluntarios para cubrirlas. Por tanto, toda esta situación, comprendemos que hay una situación muy especial en el país, una situación de pandemia, una situación que está o puede obstaculizar el manejo de dineros, pero hay situaciones que debían ser cubiertas y que hoy no están siendo cubiertas, y eso es una enorme preocupación, porque si a ciertos deterioros que estén vinculados con la situación sanitaria que vivimos le agregamos otros, vamos a entendernos, hoy tenemos directores de escuela exigiendo alcohol gel.
porque toda la parte publicitaria y propagandística de que las cosas marchan bien en primaria ha sido muy interesante en estos 100 años atrás. Pero en realidad cuando llega el momento usted se encuentra, como nos encontramos nosotros, con un director de escuela pidiendo por teléfono al CODICEN, mándeme alcohol gel, y bueno, le dijeron venga a buscarlo, y cuando llegó le dieron una caja de papel toalla y una caja de alcohol gel. Y tuvo para eso que conseguir un transporte. Y en realidad esos montos, esos recursos son muy exiguos y máxime en una situación de salud coafectada como la que hoy se vive. Maestra, nuestros reclamos están... Sí, perdone. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto. Bienvenido a mi casa. Un gusto saludarla. No, maestra, en función de todo lo que está diciendo usted, de estas reivindicaciones, estos reclamos que son absolutamente atendibles, la pregunta que le hago yo es si no existía otro tipo de manifestación posible por parte de los docentes de Montevideo, en este caso de los maestros de Montevideo, que no fuera el paro, porque justamente como usted viene relatando, ya han perdido mucho los niños este año producto de la pandemia, que todos sabemos el funcionamiento que están teniendo con mucho compromiso por parte de los maestros para poder dar las clases correspondientes desde la virtualidad o desde la presencialidad. Pero digo, los niños han perdido mucho. No había otra manera de manifestarse o de expresarse en esta oportunidad que no fuera el paro, perdiendo un día más, digamos, por llamarlo de alguna manera. Seguramente en esta y en otras oportunidades siempre existen otras vías. Eso es claro. En esta oportunidad la mayoría de nuestro gremio montevideano y también la mayoría de los maestros de Canelones entendieron que debíamos sumarnos a una movilización conjunta que trascendía a magisterio, que implicaba a otros trabajadores públicos y a todas las ramas de la educación. Pero claro que las hay. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero nosotros tuvimos una instancia con los representantes de Naciones Unidas en Uruguay. Cuando digo nosotros, digo ADEMU Montevideo. Logró una entrevista para exponer aspectos neurálgicos de la ley de urgente consideración que a nuestro criterio atacan la profesionalidad docente. Tuvimos también una concentración, que ustedes la recordarán, fuera de horario, en la zona de torre ejecutiva del Consejo de Primaria, reclamando condiciones adecuadas de comienzo de clases. Por supuesto que hay otras acciones. A veces hay algunas que son en conjunto con otros sindicatos, que, bueno, marchan por carriles de coordinación, y a veces hay algunas que son más oídas que en otro momento. Usted coincidirá conmigo que fuimos con Naciones Unidas, creo que el único sindicato en el Uruguay que fue con Naciones Unidas por temas de la ley de urgente consideración, convocamos a toda la prensa y realmente no tuvo trascendencia. Sí, pero claramente. Estamos parando y sí lo tiene. Y eso no lo tome como un tirón de orejas para usted. No, está claro. Queda claro. No, a partir de lo que usted acaba de decir, quería preguntarle también, yo sé que usted es representante de ADEMU Montevideo, de los maestros de Montevideo, y que como bien dice, en la paralización también se plegó ADEMU Canelones, los maestros de Canelones. ¿Por qué piensa que los maestros del interior del resto del país, si bien hacen alguna acción en la jornada de hoy virtualmente o con algún tipo de manifestación, no adhieren al paro? Porque en definitiva las reivindicaciones que ustedes ponen arriba de la mesa, los docentes de Montevideo y Canelones, los maestros de Montevideo y Canelones, en definitiva tendrían que ser o estar alineadas con lo que piensan los maestros del interior. ¿Por qué el interior no para y la zona metropolitana sí? Tal vez porque tengamos características muy diferentes. El interior de Montevideo, sin que esto signifique que unos somos mejores y otros no lo son, para nada, porque esa diferencia Montevideo interior es una cosa muy bizarra. Creo que respondemos a realidades hasta numéricas y de comunicación diferentes. De la misma manera, acá, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, marchamos hacia el Consejo de Primaria sin ningún tipo de dificultad. En el interior es mucho más difícil, pero sí en la última paralización en el marco del PIT-CNT paramos todos, y seguramente en muchas de las movilizaciones los compañeros y colegas del interior estén acompañando. Le pongo el caso, yo recibí un comunicado de nuestros queridos compañeros de Rivera, a los cuales aprovecho para saludar y reconocerles que cuando comenzó la presencialidad en escuelas rurales,
fueron los primeros que salieron en un video a demostrar cómo estaban las condiciones materiales de muchas escuelas rurales, y a ellos se les debe una implementación adecuada del comienzo de presencialidad en escuelas rurales dentro de lo que se pudo. ¿De Rivera dice usted esto? De Rivera, sí, hoy, claro, por ejemplo, dada la situación Rivera, ellos hoy... nos mandaron un comunicado donde en este momento están con las clases suspendidas y entendieron más oportuno otro tipo de movilización. Sí, de hecho, hicieron alguna instancia virtual por la situación de Rivera, ¿no? Sí, y nosotros también hemos recurrido, mire que hemos pasado momentos muy duros también en este año y de mucha preocupación. Y bueno, y no estamos recurriendo, no somos un sindicato cuya única respuesta sea decir paro. Hemos tenido muchísimas actividades virtuales, muchísimas actividades presenciales fuera de horario, hemos tenido muchísimas negociaciones. Ahora acabamos de tener una que hemos tenido como Montevideo un resultado parcial favorable, donde pedíamos la derogación de una circular que estaba angustiando poderosamente a los directores de escuela, porque para darles los dineros por copa de leche les hacían un promedio de asistencia y estaban quedando endeudados, porque usted en el día no sabe cuántos niños van a venir a hacer el pedido para que los niños coman, y como le decíamos al consejo, el pan y los bizcochos no se los comen los directores de escuela, todo eso llega al niño en forma directa, y estaban generando deudas por este cálculo de promedio que hubiese sido para una situación muy crítica, y bueno, y sin embargo eso se modificó sin necesidad de una paralización de actividades. Cuando nosotros propusimos como Montevideo las condiciones para el trabajo de presencialidad, que muchos nos criticaron porque dijimos que no veíamos la presencialidad plena ni siquiera hasta el mes de septiembre, dijimos, nos equivocamos. Nos criticaron horrores porque dijeron no quieren ir a trabajar, no sé cuántas cosas extrañas dijeron, y en realidad lo que estábamos diciendo es que las condiciones de presencialidad plena, todos los alumnos, todos los días, sin distancia social y sin cuidados de higiene, no iban a estar hasta septiembre, y nos equivocamos. Estamos en octubre y no están. Cuando planteamos las condiciones de gradualidad, de descentralización dando lugar a la toma de decisiones en los equipos escolares, de hisopados gratuitos, nosotros lo hicimos a través de los medios de comunicación y a través de lo virtual. Y si usted mira la resolución posterior del CODICEN, fue muy similar al protocolo que planteaba ADEMO Montevideo, solo que después se sumaron los problemas que siempre se suman, que son los problemas de implementación, donde hubo muchas situaciones de altibajo que han causado enorme malestar. Iglesias, brevemente, ya tenemos que despedirnos, pero en dos palabras, por lo menos el sindicato de secundaria había hablado de la posibilidad de desactivar estos paros si hubiera alguna reacción de parte de esas decisiones contra las cuales están. No la hubo, por eso se llegó justamente a esta instancia. Quería saber qué contactos tuvieron ustedes y cuáles serían los próximos pasos en caso de no haber esa respuesta. Bueno, hoy estamos en una movilización que deberá ser evaluada. Nosotros nos vamos a mantener atentos en estos días y seguramente convocará además la Federación Uruguaya de Magisterio, porque es un tema nacional, a todos los organismos correspondientes para advertir la continuidad de esta situación que hoy se nos está presentando como adversa en muchísimos aspectos, pero que esperamos poder superar. Pero mire, yo le diría que no quiero irme sin decirle a las autoridades que manden el material sanitario y de higiene a las instituciones educativas, porque si eso no sucede, hay situaciones de manifestación que podrían verse agravadas. No estoy hablando de un paro, estoy hablando de situaciones que podrían llevar a una movilización en otros territorios. Y lo mismo digo, no es correcto disolver el Consejo de Primaria. Muchísimas gracias. No es correcto disolver el Consejo de Secundaria. Y sin embargo, en la ley de urgente consideración está la disolución. Esperemos que vayan atrás con estos aspectos. Muchísimas gracias, Daisy Iglesias, por favor, maestra, por estos minutos. Muy amables. Y seguiremos atentos entonces a lo que suceda también en los próximos días, como lo estaba diciendo, porque bueno, lógicamente es un tema que preocupa y mucho la educación. Sí, el tema de la ley de urgente consideración está laudado desde el punto de vista legislativo. Es decir, ahora se transcurre por carriles de ir hacia el referéndum que el PCNT ha impulsado y el Frente Amplio ha dicho que apoya. Pero todavía podría haber alguna posibilidad de movimiento, aunque sea mínimo en algunos temas determinados que habrá que esperar. Y bueno, el presupuesto, como decías,
quizás está a nivel del Senado. Exacto. Que habrá reasignación de recursos, Exacto. pero lo que está. Ya está, tal cual. Agregarle, no veo chances de que suceda. Podemos hablar de cosas mucho más gratas. Por favor. Yo sé que usted tiene un pendiente. Así, mire cómo se lo digo. Ah, a ver. Porque usted Cuénteme. participó y perdió la semana pasada. ¿De Yo qué? lo sé. Su favorito no quedó entre los finalistas. ¿Me está hablando de Got Talent? Por supuesto. Ve que yo Pero tengo usted sabe que un pajarito que me dice acá. Mi voto en Got Talent el lunes pasado fue inducido. Porque las niñas me dijeron, tiene que votar a Bastian. Tiene que votar. Es que son todos tan votamos buenos. a Bastian. Yo la verdad, con lo que estoy contenta es que ahora podemos decidir todo. Porque Eso ya sí, terminaron los cierto. cortes de jurado. Ahora cada uno de nosotros es jurado de Got Talent. Y el lunes que viene, Tegaldo va a tener la oportunidad de ver si le toca el que a usted le gusta. Porque se viene la segunda semifinal de Got Talent Uruguay. Continúan las galas. ¿Vieron que son esas galas en vivo? Tremendo. Impresionante. El día que usted estaba haciendo el móvil en Arriba Gente el Sí. martes, hablábamos con Humberto, abríamos el martes a la mañana saludando y felicitando a todos los compañeros Impresionante. por lo que fue la puesta al aire de esta maravilla. Realmente. Un orgullo para todos un los orgullo. uruguayos. Y en este canal, continúan las galas en vivo con los mejores talentos del país. Y ahora la decisión es tuya, porque si esperamos por Tegaldo, ya ven. ¿Cómo tenés que hacer para darle, hasta en eso, para darles tu voto? Bueno, atención, mandás un SMS con el nombre de tu favorito al 7020. Solo el nombre, la palabrita así como la ves escrita en la pantalla. Puede ser Analía, Ayelén, Estelita, Eva, Latinas, Manuel, Maxi o Tierra. Esas son las opciones. No diga usted, Tegaldo. No. No diga. Yo tampoco voy a decir. Todos tenemos un favorito, un corazoncito puesto en alguien, pero por ahora hay que esperar al próximo lunes. Muy Vamos, bien. ¿nos vamos a la pausa? Sí, vamos a hablar de coronavirus a la vuelta, ¿eh? Exacto, y que pueden ir enviando sus preguntas si quieren, porque sabemos que son muchas. Vamos a estar hablando desde el Instituto Pasteur con quienes descifraron toda la secuencia del virus, supieron que cepa está en el Uruguay, así que esperamos sus consultas que vamos a saberle trasladar. ¿Pausa? Pausa. Muy bien, seguimos en la tarde en casa y escuchen bien porque esto es genial, es una muy buena recomendación para ustedes. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás a creditouruguayo.uy o si no también mandás un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar, escuchá, 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, ya está en tu bolsillo. Crédito Uruguayo, ya. Qué bien que me sale eso de pim, pum, pam, ¿vio? Y además ahora le agregué pim, pum, pam. Eso, el llamado a la acción fue como un antes y un después. Paténtelo. Soy un rey de los PNT. Él se da para adelante solo, es lo que tiene, ¿no? No, nos encantó, nos encantó. De ahora en más queda instrumentado. El pim, pum, pam con el... Ahí va. Si supieran cómo lo hemos acribillado en esta pausa a nuestro invitado, se va a querer ir antes de empezar a salir al aire. Le pedimos que se quedara, en realidad. Estamos ya con Gregorio Iraola del Instituto Pasteur para hablar, como decíamos, sobre, bueno, toda la situación del COVID en Uruguay y también qué es lo que está pasando con las cepas que tenemos presentes. Lo primero es buenas tardes y gracias por acompañarnos, Gregorio. Buenas tardes a Bienvenido y ustedes. gracias por Muchas aguantar acá, estoico. Fue leve, fue En leve. realidad, Gregorio, todos ustedes en el Instituto Pasteur han sabido de nosotros, o nosotros, mejor dicho, hemos sabido y aprendido mucho de ustedes, tal vez con la excusa esta que se plantea que se llama COVID-19, pero nos ha hecho bien a los medios de comunicación empezar a golpear las puertas, por ejemplo, de instituciones como el Instituto Pasteur, para conocer de COVID-19, pero también de mucho más de lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí, exacto. Muchas otras cosas que también hemos hecho antes y seguimos desarrollando. El Instituto Pasteur en particular, que es donde yo trabajo, es un instituto que se dedica a la investigación biomédica en muchísimas áreas súper relevantes, en otras enfermedades que también son muy frecuentes en la población y que son también pandemias, pero Claro. no tan más silenciosas. Tal vez es un mea culpa que desde el lugar de los medios de comunicación, y me pongo en primera persona, hago en cuanto a que les empezamos a conocer la cara a los científicos uruguayos ahora. Tal cual. Y tal vez antes aparecía algún informe, alguna nota, pero esporádico, espaciado en el tiempo. Y a la vez, también es un buen ejercicio para ustedes, porque han tenido que aprender a Sin duda. comunicar, a hablar, a trasladarse a la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo que fue un aprendizaje mutuo y un feedback positivo, tanto, como vos decías, de los medios de comunicación que han tenido que también
entrar un poco en el área nuestra y nosotros salir para... Y es algo que reclaman además hace tiempo, no solamente la atención de los medios y de la población, sino el gran tema del presupuesto para este tipo. Sí, bueno, hoy se movilizaron. Exactamente, por eso. Sí. Bueno, ese es un tema recurrente y que, bueno, es una de las grandes... una de las grandes situaciones a mejorar que todo el sistema necesita. En momentos como este es cuando uno se da cuenta, ¿no? Lamentablemente hay que llegar a momentos como este para decir realmente la importancia que tiene. Sí, lo que pasa es que la ciencia en la mayoría de su desarrollo es una actividad silenciosa en cuanto a que los resultados no se ven de inmediato. Claro. O sea, y además... demoran años. Esto lo digo yo, que corta cualquier tipo de partido político, porque lo proyectado, ustedes dicen, no es suficiente, y lo prometido en el pasado tampoco se cumplió, ¿no? Entonces, a veces el sistema político, y ya esto lo digo yo, corta transversalmente los partidos, no prometieron y no es suficiente lo que están planteando. Sí, es una situación que obviamente nos ocupa y es algo que el Uruguay, más allá de quién sea el que está sentado en el gobierno, debería repensar y desarrollar como una estrategia a largo plazo. Además, por ejemplo, en tu caso, lideraste el equipo que logró descifrar esta cepa, lo que estaba pasando realmente en Uruguay con tu juventud, 32 años si no me equivoco. Desde tu Cardona natal, a veces uno dice, ¿cuántos chicos más, cuántos iraolas habrán en este momento en Cardona y en tantos otros puntos que no se les ocurre? No sé cómo pasó en tu caso, que dijiste esto es lo mío, pero que ni siquiera conocen de verdad de lo que se trata. Y también es una instancia para decir, wow, cuánto talento, cuánta potencialidad hay en el uruguayo para lograr cosas como las que lograron ustedes. No, espero que haya muchos y que muchos se animen a encarar esta actividad que, bueno, es una actividad que es muy gratificante en algunos momentos, en otros es muy dura, pero bueno, si llegan, por ejemplo, estos casos, es donde nosotros realmente nos sentimos útiles y donde vemos que nuestro trabajo se ve reflejado en alguna mejora para la sociedad. Es que eso te iba a decir, tal vez esta aparición pública que están teniendo ustedes a través de lo que hacen los distintos científicos de nuestro país, trabajando, por ejemplo, en este caso concreto sobre el tema COVID-19, haga más atractivo, más visible para muchos jóvenes que tal vez están haciendo un discernimiento de por dónde orientar su carrera. Tal vez estemos hablando en 2 o 3 años que la carrera, las carreras que están orientadas al área científica están bastante desbordadas. Sí, ojalá que sea así y que, bueno, claramente esto ha sido un llamador para mucha gente, muchos, incluso hablando con niños que hemos tenido la oportunidad en el Pasteur hacemos jornadas de divulgación que justo muy interesante. Este año, bueno, de hecho vamos a hacer las jornadas de puertas abiertas en Pasteur, pero de forma no presencial, que va a haber unas actividades muy buenas para seguir de forma virtual, ya se van a enterar, pero también hemos visto esa reacción hasta incluso los más chicos, que dicen quiero ser científico. Tal cual, hablando de quiero ser científico, hablemos de este hallazgo, de esta última determinación en la cual se llegó a la cepa, que es la que está circulando en Uruguay. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo desde marzo prácticamente, donde no solamente ha participado el grupo que yo lidero, sino que otros grupos de investigación, tanto del Instituto Pasteur como de otras instituciones, UDELAR, Clemente Estable. Hay un grupo que ha trabajado en lo que es el estudio genético del virus y desde un momento, desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, lo que hemos visto es una tendencia que se replica con lo que está pasando a nivel internacional, que es el aumento en la frecuencia de una determinada variante genética del virus, que como les decía antes, es una variante que también comenzó a circular muy frecuentemente a nivel internacional. O sea, tenemos en Uruguay una variante genética que se ha dispersado por todo el mundo. Esa variante, o mejor dicho, por qué esa variante se dispersó y digamos que le pasó por encima a otras que circulaban antes. Bueno, eso hoy en día está en estudio. Hay algunos estudios ya publicados a nivel internacional que indican que esta variante
podría llegar a ser más transmisible o más contagiosa, lo que no quiere decir que cause una enfermedad más severa. Es decir, hay que ser bien claros. O sea, una cosa es que esta variante sea más exitosa en cuanto a su transmisión de persona a persona, pero esos mismos estudios también muestran que no hay un cambio en la patogenicidad del virus o en la virulencia. Es decir, O sea que no tiene por qué ser más grave. no tiene por qué ser más grave. O más fuerte. O más dar fuerte, o ser más letal. ¿Puede ser que no es la misma cepa que está corriendo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil? Bueno, en realidad siempre hay una circulación de varias cepas al mismo tiempo en muchos países, porque también la introducción de cepas de otros lugares es bastante frecuente. Pero sí, cada una de las cepas que circulan en los países generalmente tienen cambios genéticos que le denominamos mutaciones, y esos cambios genéticos son absolutamente naturales y esperables. No quieren decir que por acumular mutaciones el virus se haga peor o más agresivo. Algunas de esas mutaciones sí son capaces de cambiar alguna propiedad biológica del virus. En este caso, como estábamos hablando antes, esta variante genética o mutación que se hizo más frecuente a nivel mundial, aparentemente sí tiene que ver con la capacidad de contagiarse o de transmitirse del virus, pero no la capacidad de causar una enfermedad más grave. Claro. Hablábamos antes de salir al aire con Vero y contigo y decíamos, una pregunta cantada que está en la calle, que todo el mundo tal vez en la calle se la haga, es ¿por qué los uruguayos no nos contagiamos tanto? ¿Por qué tenemos tan pocos casos? ¿Es por las medidas sanitarias o es porque tenemos algún tipo genético que somos más resistentes O al de virus? inmunización, se habla de la BCG, se están haciendo Bueno, estudios. entre otras cosas. O el mate y el asado. O el mate y el También. asado, no sé. Pero digo, te lo estoy O los preguntando. jugos boom que Te estoy chupábamos de preguntando chicos. lo que la gente en la El calle sábado. habrás escuchado, pregunta. Sí, sin duda es una pregunta recurrente, es una pregunta que también nos las planteamos nosotros. Porque, Ustedes también se hacen esa pregunta. Y sí, es tenemos algo los uruguayos? Es algo natural, porque claramente a Uruguay le ha ido muy bien en lo que es el control de la pandemia. Yo creo que en la etapa inicial, en los primeros meses, donde nos distanciamos mucho del resto de los países, e incluso cuando Latinoamérica comenzó a ser el epicentro de la pandemia, Uruguay, incluso con países como Brasil y Argentina como vecinos que tenían una situación mucho peor, seguía teniendo una situación prácticamente ideal. Entonces, durante esos primeros meses, etapas, yo creo que se debió en gran medida a las justamente medidas que se tomaron. Al quédate en casa, entre otras cosas. A las medidas de control que se tomaron, que se llaman medidas de intervención no farmacéuticas, es decir, porque no es una medida que involucre el tratamiento de las algo más personas. social, claro. Es algo más de control a nivel social, de contactos, de actividades. Pero claramente no sabemos si realmente a nivel de la población de Uruguay o de otros países o puede haber factores que influyan a que el virus se transmita menos o se cause menos síntomas. Esa es una posibilidad, que tengamos una proporción de gente asintomática más alta y en realidad sí nos estemos contagiando, pero muchas personas no desarrollan los síntomas y por tanto la enfermedad cursa de forma silenciosa. El tema es que desde la ignorancia casi perfecta con respecto a lo que es la parte científica uno dice, che, pero es una linda pista para investigar qué es, en caso de que lo hubiera, lo que nos hace más fuerte a la hora ya sea de una vacuna, sea a la hora de transmitir esa técnica. ¿Se está procediendo ese estudio o se está pensando en hacerlo? No es algo muy sencillo de hacer y hay, digamos, múltiples factores que se podrían comenzar a investigar, pero a priori nada garantiza que uno se enfoque en algo y después termine obteniendo un resultado positivo sobre eso. Entonces, es muy complejo de abordar ese tema. Tal vez en el futuro, cuando la pandemia ya, ojalá que esté controlada a nivel mundial, esos estudios comiencen a hacerse, porque hoy en día lo más importante, lo inmediato es controlar la pandemia, tanto con medidas
de distanciamiento o medidas más epidemiológicas y con la esperada vacuna o tratamiento. Por ahora la vacuna más efectiva, lo han dicho las autoridades, es el tapaboca, el lavado de manos, el alcohol en gel, sí. la distancia, Eso por es ahora. fundamental, respetar y hacer uso de esas prácticas. Claro, vamos a tener esta noche, seguramente cuando el SINAE actualice los datos de hoy, datos malos. Ya lo adelantó hoy el ministro Salinas sin llegar a decir cuántos. Dijo que hoy podría ser un día récord en cuanto a la cantidad de casos positivos, lo que elevaría el promedio general de la cantidad de casos activos. Cuando llegan a la mañana, estos días que se juntan a trabajar en el instituto, que ya no hablan como científicos, sino como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué están diciendo sobre ustedes? ¿Cómo comentan esta situación de incremento de casos? ¿Les está preocupando o por ahora no hay demasiado motivo para preocupar? Bueno, si uno compara con lo que está sucediendo a nivel internacional, todos los países están cursando una segunda ola de rebrotes. De hecho, hace pocos días, y no miré los últimos números, pero a nivel internacional, si contamos todos los casos que suceden en el mundo, han sido récord el número de casos. Hoy la OMS dijo que Europa está, en esta última semana, en Europa, se vivió un 40% de incremento, un 40% de incremento en la última semana en cuanto a la cantidad de casos mortales, lo que habla de una escalada alarmante de cantidad de casos y de aceleración de casos. De hecho, países europeos sobre todo han tenido que volver atrás en algunas medidas, han tenido que cerrar actividades. Entonces, si miramos fríamente los números de Uruguay, sí, claramente en el último periodo hemos tenido un aumento de casos respecto a lo que veníamos teniendo, pero aún estamos en un número general que podríamos decir todavía tenemos la situación bajo cierto control, pero sí estamos más cerca de no tenerla controlada. Claro. Entonces, por eso es que hay que ajustar y respetar y poder cumplir con las medidas que necesitamos cumplir para que no se nos vaya de las manos. Justamente quería consultarte en eso, porque por momentos uno nota que se está viendo la vacuna como el gran salvador, como llegó la vacuna y ya está, volvemos a la vida normal. Desde tu experiencia, desde tu especialidad también, ¿qué tan así va a ser la llegada de la vacuna? ¿Qué tan cerca estamos? Y sobre todo la efectividad, porque también se está hablando no solamente de la efectividad de sí, me inoculan, yo quedo protegido, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es ese tema? Eso va a ser determinante para justamente evaluar, bueno, tenemos la vacuna y cómo va a seguir la situación. Pero como están al día de hoy, lo que sabes de las vacunas que están ahí en las gateras hoy. Claramente la aparición de una vacuna, más allá de si su efectividad y protectividad es mayor o menor, también va a cambiar la percepción que se tiene de la enfermedad, porque ya va a dejar de ser una enfermedad sin ningún tipo de opción terapéutica o protectiva. Entonces, eso también va a cambiar a nivel internacional cómo nosotros percibimos y va a cambiar nuestras prácticas. Yo creo que igual esta pandemia ha generado cambios de hábitos. ¿Que llegaron para quedarse? Que llegaron para quedarse. Por ejemplo. Y bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con estar más prolijos y más atentos al cuidado de la higiene, cuando esto influye en los demás, digamos, o en los espacios que son públicos. El uso del tapaboca, por ejemplo, durante el invierno nos mostró lo efectivo que puede... Olvídate del coronavirus, ¿no? De hecho, nos mostró lo efectivo que puede ser con otras enfermedades respiratorias, ¿no? Hay estudios también en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra hay un estudio que muestra que la incidencia del virus que causa el resfriado común, ¿sí? Es un virus que todos nos hemos agarrado alguna vez en la vida, en adultos, ¿sí? La incidencia de ese virus, este año ha sido mucho más baja que el año pasado y que esa incidencia volvió a aumentar cuando se reabrieron las escuelas. Es decir, el reabrir las escuelas causó que los niños naturalmente como agentes transmisores. Contagiaran a los padres. Que es algo... fue lo que se pensó en principio de que así iba a ser el COVID, que los agentes suerte, que más lo iban a contagiar eran los niños y después resultó Por suerte no, y se ha visto que los niños, en el caso de COVID-19, no son un factor de contagio
significativo, por tanto es posible retomar actividades como las actividades presenciales en las escuelas, que tan importantes son también para la educación, etc. Eso es una cara buena de la pandemia, digamos. Pero creo que sí que hay protocolos y hábitos que no van a volver a ser los mismos, propios por la responsabilidad que cada uno ha adquirido al ver lo terrible que puede ser una situación como esta y que muy probablemente se pueda llegar a repetir con otros virus que aparezcan en los próximos años. Claro. Tenemos que ir cerrando. Le pregunto ya al científico y apelo al poder de síntesis. Hay una carrera entre los laboratorios y los países y un juego geopolítico también ahí por quién tiene la vacuna primero. ¿Cuánto estimás? ¿Se puede estimar? Y a esa pregunta le agrego otra. Sí. Y lo que hago, agudizar tu poder de síntesis. ¿No es un tiempo muy breve para desarrollar una vacuna de estas características? Es un tiempo muy breve y de hecho los desarrollos que se están haciendo han acelerado procesos y procedimientos internacionales que previo a esta pandemia se hacían de otra forma. O sea, se han acortado los tiempos justamente por la necesidad de tener una vacuna. Y estimar es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil estimarlo precisamente. Yo creo que en el correr de 2021 alguna novedad vamos a tener, pero no ya decir... 2021. Sí. Una pregunta de sí o no. ¿Nos tenemos que preocupar por ese acortamiento de los plazos para la creación de la vacuna? Bueno, depende. Yo quería que fuera Depende. Ahí hay que realmente hay que evaluar cuál de esas vacunas es la que llega al mercado y en qué condiciones. Y en el final, antes de pedirte, ¿los test rápidos en qué están? ¿Test rápidos de diagnóstico? Sí, o de diagnóstico. Bueno, hay varios desarrollos que se están poniendo ya en las últimas etapas a punto y bueno, va a haber novedades seguramente en las próximas semanas, por lo menos de algunas cosas que se están haciendo en el instituto, que es de lo que más Por eso te preguntaba. Sí. Te preguntaba porque, o sea que en las próximas semanas, ¿qué es? ¿1, 2, 3? Y bueno, próxima semana. No querés quedar emplazado, está bien. Pero bueno, van a volver a ver buenas noticias del Pasteur. Seguramente sí. Bien, perfecto. Y que sean muchas más, de verdad, muchísimas gracias por ustedes. acompañarnos hoy. Era Gregorio Iraola, justamente del Instituto Pasteur, hablando acerca de las novedades, más en este expertise que a veces cuesta un poco más interpretar con todos estos detalles. Seguro no va a ser la última vez que lo tengamos aquí en estudios. Y antes de irnos a la pausa, tengo un consejo para ustedes, porque Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Y a su tradicional sistema de teléfono pulsera se le agrega un nuevo producto que es teleasistencia para adentro y para fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. helpline.com.uy. Seguimos en la tarde en casa y les contamos que Óptica Brioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres. Cuenta con 3 gamas de calidad y siempre con todo el respaldo y garantía. Promoción lanzamiento. Multifocal Freres Classic con antirreflejo y armazón. 7.890 pesos. Óptica Brioso, San José 1260, 2902-5051, Ciudad de Canelones, Valle Ordóñez 161 y 33536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Le voy a hacer una pregunta, Danilo Tiraldo. Pregunte. Si yo le digo UCO. ¿Cuco? Usted, UCO, con UCO. 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 ¿Usted qué me dice? Y bueno, podría hurgar en la sigla, pero no sabría darle una respuesta. Una costumbre oriental. Nunca le iba a pegar. No. Pero además, oriental... Oriental al río, oriental en función del Río de la Plata, u oriental por el oriente. ¿Por qué oriental? Y si le digo que por los dos... A ver... Eso nos lo van a contar nuestras próximas invitadas. Una costumbre oriental que es un emprendimiento de 2 emprendedores, de 2 emprendedoras en realidad, que ya están en contacto con nosotros, nos deben estar viendo porque a través de Zoom nos van a estar contando de qué se trata, qué es lo que crearon. Ahí lo están viendo, Macarena Montañez y Renata Casanova son quienes están detrás de UCO. Una tela cuadrada que según el nudo que uno le haga, y tiene que ser el correcto, tiene muchísimas utilidades. Bienvenidas a La Tarde en Casa.
Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Ah, Muy están las bien. dos, qué bueno. A ver, pero ¿cuál es Macarena y cuál es Renata? Que yo por lo menos no las conozco. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo soy Renata. No te escuchamos, perdón. Preguntábamos eso, ¿quién es Macarena y quién es Renata? Yo soy Renata, ella es Macarena. Ahí Bien. va. Mucho gusto. Y Igualmente. gracias por La invitarnos. invitación. Por favor, nosotros hicimos un resumen como pudimos de lo que se trata esta creativa creación, valga la redundancia, pero amerita en este caso. Así que cuéntanos bien ustedes al detalle qué es lo que están construyendo con esa tela cuadrada. Les contamos, bueno, el proyecto surge en 2014, surgió justamente con esta idea del furoshiki, cuando nos enteramos un poco de qué era eso que veíamos en las películas japonesas, que hacían un nudo y metían todo y se lo llevaban. Y ahí empezamos a investigar y descubrimos que era una costumbre japonesa de más de 2000 años, que se utilizaba, comenzó en la era Nara, cuando iban a los baños públicos, a los baños de vapor. Cada persona llevaba en un furoshiki, que era un pañuelo de seda pintado a mano, sus pertenencias. Y como todos eran diferentes, porque eran pintados a manos, así también reconocían de quién era cada cosa. Y con esa idea en mente y relacionándolo también a nuestras indígenas, a las lavanderas, a los mayas, a los sutes, que hay como mucha costumbre también americana de este tipo de anudado, no exactamente igual, pero la misma teoría de agarrar una tela para poder transportar todo tipo de cosas. Y pensamos llevarlo acá, a nuestro territorio, y mantener esa idea de personalizarlo para poder hacerlo propio. Y así lo pensamos como una alternativa a las bolsas plásticas originalmente, con sellos de flora y fauna nativa de Uruguay, que fuera también una forma de concientizar un poco sobre el medio ambiente y lo que estamos haciendo también como consumidores. Así que así nació el proyecto y lo seguimos manteniendo. También en el 2018 volvimos a ganar unos fondos concursables y de a poquito se fue formando esto que seguimos con mucho gusto. Ahí estamos viendo imágenes, mientras la vemos a ustedes, también estamos viendo imágenes de los que son las creaciones. ¿Cuántos sellos tienen o cuántos sellos han desarrollado? Porque supongo la creatividad es infinita, pero hasta el momento, ¿cuántos sellos tienen? Empezamos con una colección de 12 sellos de flora y fauna nativa. Y después de eso, en realidad, especialmente a partir del 2018, que empezamos con la segunda etapa del proyecto, que se llamó Otra Costumbre Oriental, y ahí empezamos a ver que podíamos hacer sellos mucho más grandes, que podíamos hacer sellos artesanalmente para poder aplicar en otras superficies, y así fuimos sumando. Y desde el 2018 empezamos a hacer talleres donde enseñamos a la gente a hacer sus propios sellos. Eso también abrió mucho el panorama, así que en realidad un número de sellos no te puedo decir. Ahora estamos viendo algunos sellos que diseñamos nuevos, con el cardenal azul, el fruto del guayabo. Que estos los estamos estrenando con ustedes, son una primicia. ¡Qué lindo! A ver, mostrame los sellos y yo voy a elegir uno para que lo hagan en el momento. Ahí tenemos la víbora, porque así nos muestran cómo se hace. Veo la víbora. ¿Qué más hay? Tarará, el cardenal azul. Sí. La margarita oriental. Y esta es la me quieres, no me quieres. Esa es para mí. Dibujame ahora una me quieres, no me quieres, que la empiezo a desplumar. No, pero hacésela sin pétala ninguno. Acá, mirá, me la vienen a sellar acá. Que yo sé en qué termina. Amarilla, ya. Ahí está haciendo. Amarilla. A ver, porque aparte el amarillo es un color que tiene mucho que ver también con la tradición oriental, si no me equivoco. Ahí queda urinegra. Sí. ¡Qué habilidad! Eso, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre esa técnica, ¿no? Mi memoria de mosquito. Que alguien me ayude. Nosotros llamamos, el estampado con sellos. Que lo tomamos también como a partir de los sellos en bloque, que es una técnica que nació en Asia también. Entonces está muy vinculada y después se utiliza muchísimo en India. Ajá. Ahí va mi sello. Bueno, voy. Vamos a ver. Así todo entintado. Ajá. Y luego con un poquito de presión. Me encantó.
Y mostranos ahora, si es que pueden, mostranos. Con ese quizás no porque está recién pintado, pero con uno que tenga medio preparado, ¿cómo sería el tema del anudado para hacernos una idea, bajarlo a tierra, de que es efectivamente esa tela cuadrada, cómo termina? Nudo en vivo. Nudo Acá en les vivo. hicimos algunas muestras para que vean. Esto, por ejemplo, es una botella de vino. ¡Wow! Este sería como el nudo más tradicional para llevar un paquete, que además lo podés hacer un poco más flojo para que te quede una manija. Para traer la vianda al canal me gustó. Claro, la viandita. Esa es la viandita. Siempre lo uso para la vianda, pero el que uso para la vianda es este nudo. A ver. Este pero nudo perfecto. tiene particularidad, es mi favorito, por supuesto, porque tiene la posibilidad de abrirlo. Y acá lo tenemos con un tarro de tinta, pero Claro. lo abrís, podés sacar todo, poner todo y lo volvés a cerrar. Y usando una tela grande puedes hasta llevar al bebé, ¿no? Bueno, sí, en América, en Bolivia, Perú, se usa el aguayo que se usa para llevar al bebé y es un nudo muy simple. Exacto. Chicas. Este es el tamaño más grande que tenemos, que es de 1 metro, y también te permite llevar de todo, también dependiendo, este sería como un nudo de bolsa, así como de tote bag, y hay otro nudo que es más amplio todavía, que es el que usamos para la feria, para el supermercado. Bien, perfecto. Y después acá tengo también otro nudo que es riñonera. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. La verdad que muy interesante. Mientras transcurría la entrevista, la nota y ustedes nos mostraban el trabajo que hacen, allí abajo aparecía en el Zócalo las maneras de contactarse con ustedes para quienes estén interesados en todo este arte, en definitiva. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Me Bueno, aquí encantó. pasaron las chicas, Qué buena idea, ¿no? Me encanta cuando la creatividad también va haciéndose un lugar y da sus frutos, como en este caso. Yo estuve bichando el Instagram y la verdad tiene unas cosas divinas, así que recomendado. Súper lindo, sí. Yo arranqué trabajando en serigrafía, ¿sabes? No tiene nada que ver con esto, pero arranqué trabajando en serigrafía. ¿Qué no ha hecho Era tan usted? malo que me dijeron no vuelvas. No voy a hacer comentarios por las dudas, solo le voy a hacer un comentario. A ver, cuénteme. Que cuando vaya a hacer las compras, Danilo Tegaldo, usted y todos los que nos están mirando, fíjense que sea uruguayo, porque Uruguay es tu país, Uruguay es tu fuente de trabajo. Por eso, fíjate bien cuando haces tus compras, elegí apoyar empresas que apuestan a la industria uruguaya y trabajan día a día para ofrecerte productos nacionales de excelente calidad y al mejor precio. Consumí productos uruguayos, hacé como estas empresas. Financiera Rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas Los Dos Leones, tradición que alimenta sanamente. Ollas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Bueno, en este último tramo de la tarde en casa vamos a hablar con el doctor Martín Merov de la Clínica Merov justamente sobre algo muy importante que tal vez a veces no le damos tanta importancia pero que tiene relevancia realmente y es la prevención de los accidentes oculares, del traumatismo ocular en cualquier ámbito pues, se puede dar. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. En cualquier ámbito, y hablábamos fuera del aire, fuera de cámaras, cosas tan simples que pueden terminar complicándonos la vida. Como lo decía recién, separando un par de grupos. Uno es los accidentes domésticos, los traumatismos en la casa, y otro son los traumatismos laborales o trabajando. Los traumatismos en la casa, yo como les comentaba, uno de los accidentes es abriendo una botella. Cosa muy común. Cosa muy común, uno está en un Agarras un cuchillo campamento. y destapás. Agarra el cuchillo y destapa. Dos cosas, puede volar la chapita y le pega en el ojo, o lo otro que enganchan el cuchillo, se desengancha el cuchillo y heridas que se clavan el cuchillo. O la botella salta y es un vidrio. O salta la botella Tal y es un cual. vidrio. Entonces, tenemos distintas situaciones ahí. Lo otro que pasa mucho en las casas, que uno no toma en cuenta, a veces la mesa ratona, que es muy linda, que tiene las esquinas en punta, pero le queda a la altura de los ojos de los chiquilines chicos Claro. cuando están caminando. Entonces no es infrecuente que a veces se peguen. Entonces después hay dispositivos de protección que son para poner en las esquinas. Entonces a veces nosotros que no queremos esos traumatismos, prevenir. Nosotros vivimos un accidente doméstico en mi casa con una traba de las que se ponen en la puerta de calle para que es
como esas trabitas Sí, alargadas. esa cadenita a veces. Que no es una cadenita, es un fierrito que uno lo colocaba. Un cerrojito. Como un cerrojito para que no te puedan abrir la puerta forzado. Como para ver quién es. Y una señora que trabaja en casa lo puso al revés, que no es usado para eso, para que no se cierre la puerta y cuando se dio vuelta se traumatizó el ojo. Por suerte trabajaba en casa, digo, y lo pudimos resolver muy bien. Si hay un buen lugar para pegarse en un ojo, es en la casa del doctor Merov. ¿Y qué pasó? Así como eso, tenemos esos accidentes. Los otros accidentes que son mucho más prevenibles son los laborales. ¿Cuáles son los más frecuentes en el ámbito laboral? Accidentes que tienen que ver con traumatismos a nivel ocular. Lo que más vemos es la gente que trabaja soldando con una moladora, puliendo y que se meten cuerpos extraños en la córnea. Pero tiene que usar lentes. Sí, eso que parece tan obvio para ti. ¿No lo usan? No los usan, los siguen sin usar. Todas las semanas consultan 1 o 2 pacientes que vienen porque tienen un cuerpo impactado, un cuerpo extraño. El gran problema es que a veces, con la moladora, ¿no? El cuerpo extraño tiene una masa muy chiquita, entonces no llega a penetrar el ojo. Pero cada tanto hay gente martillando metal contra metal y cuando le pegan con un marrón o algo, se desprende un fragmento de metal y ahí sí tenés un accidente que penetra la córnea, claro, atraviesa el cristalino y lo tenés que sacar impactado en la retina. Entonces son cirugías grandes sumamente complejas, que tenés que suturar la córnea, operar la catarata e ir a sacar el cuerpo extraño que está metido en la retina. Esa diferenciación también me parece muy interesante, que puede ser por penetración, algo que ingresa al globo ocular, o puede ser también un traumatismo externo. La diferencia entre ambas, cuál es más grave, qué hacer cuando sucede, en el momento, antes de llegar al oftalmólogo, ¿qué debemos hacer? Esencialmente, a ver, traumatismo cerrado, traumatismo abierto. Abierto porque hay una herida penetrante, lo que decías muy bien. Entonces, lo muy difícil frente a eso es, en realidad lo correcto es no hacer mucha cosa, sino consultar. Porque a veces... Uno tiende a frotar. Lo primero que uno hace... Claro. Y lo otro que le duele, la mano al ojo. Exacto. A veces vuela un cuerpo extraño y le ven el cuerpo extraño. Y entonces, o meter el dedo. No, hay gente con una gasita, un cotonete, los arqueros se lo sacan. Así mismo se sacan el cuerpo extraño. Pero ¿qué pasa? A veces si tenés una herida penetrante, lo que vos le podés ver es que tenga un poquito de iris o algo. Claro. Y entonces vos le estás refregando con algo no estéril, arrastrando. Claro. Podés hacer cosas peores. Más daño todavía. O hasta una infección, ¿no? El tema es que cuando vuela una chispa, que es un cuerpo extraño, un fragmento de metal incandescente, generalmente, como está incandescente, está estéril. Claro. Pues, porque viene incandescente el metal, viene a una gran temperatura. El problema es cuando tienen traumatismo con las ramas o algo, que es un traumatismo muy frecuente en el campo. Cuando nosotros, en el trabajo rural, van a caballo y se meten en un monte. El primero que pasa, una cosa típica, parece de los dibujitos, pero el primero que pasa se para la rama, la suelta y le pega al que viene atrás. Le pega al que viene atrás. O me imagino cortando leña. Claro. También. A veces las agujas de todo el monte criollo les pegan y vienen los traumatismos con una herida. Y ahí tenés infecciones por hongos, tenés otras infecciones. Cortando leña es otro de los traumatismos y es muy frecuente. Cuando están cortando leña, le pegan a la astilla y a veces el palo vuela y le pega en el ojo. Entonces, tuve hace poco un paciente y ahora hay otro paciente que me lo van a referir dentro de poco que tiene una catarata traumática justamente cortando leña. Eso me pareció sumamente interesante, que puedan producir hasta cataratas este tipo de traumatismos, que uno por lo general las asocia solo con la edad, pero que también pueden ser un desencadenante. Hay cataratas también traumáticas, sí. Y en un traumatismo que no es, cuando es penetrante, cuando entra y pincha el cristalino da catarata, pero también en un traumatismo contuso, es decir, un traumatismo cerrado, no penetrante, también por el golpe el ojo se deforma, genera una cantidad de cambios y puede dar también una catarata. Claro, no necesariamente siempre termina en cirugía, dependiendo del tipo de tratamiento. Depende de lo que sea. De gravedad, digamos. Hay traumatismos cerrados que uno lo que hace es esperar y se acomoda. Pero a veces, frente a traumatismos muy importantes en el ojo, genera como una onda de choque en el ojo que produce una cicatrización y te puede dejar un daño permanente en la retina. Sin que haya llegado a penetrar, dañado algo en la retina directamente, llegó la onda de choque porque le pegó a veces una pedrada, a veces, que yo lo decía hace un rato, otro de los traumatismos que es muy grave y peligroso son las bordeadoras. Claro. Porque giran a gran velocidad, le pegan una piedrita y muchas veces no es el que está trabajando. Es otro que está trabajando en otro lugar o pasa caminando que le pega una piedra.
Claro. Entonces, Lo más importante en todos los casos es consultar con un especialista, no hacer nada hasta que no lo vea un profesional, como en el caso de ustedes en Clínica Meró. es consultar, pero lo más importante Prevenir. es ponerse lentes de Aparte. protección. Usar los lentes de protección. Yo a veces hasta les digo, no necesitan ser lentes de policarbonato, industriales. Pónganse lentes de sol, Claro. pónganse algo. Pero si vas a cortar leña, ponete un lentecito de sol, ponete algo. Cuando cortan el pasto, pónganse algo, porque lo que vuele podemos prevenir. Claramente. Todo lo que vuela es un proyectil. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y seguramente será capítulo para próximas invitaciones. Hablando de traumatismos oculares, el tema fuegos artificiales, Sí. ¿no? Que ya se viene. Sin el duda. tema. Ese seguramente va a ser más sobre las fiestas, Claro. porque es todos los años volvemos a ver accidentes con los fuegos artificiales. Claramente. Para recordárselo a la gente lo haremos más sobre Muy bien. las fiestas. Muchas gracias, gracias. ¿eh? como Gracias a siempre. ustedes. Doctor. Todo lo que se aprende, ¿eh? Sí, señor. Así es. seguiremos. Y con esto nos vamos. Parece mentira, pero ya son las 4 de la tarde. Gracias, Danilo Tegaldo. Perdón, Pero, tengo que ir a hacer el flash. ¿Qué estoy haciendo ¿qué ahora? pero ocurra? Ah, no, está Paola. Ah, nos engañó. Ya íbamos a salir todos corriendo. Gracias, Danilo. Nos vamos, chau, chau. Y gracias a todos por elegirnos como todas las tardes. Será hasta mañana. Se viene el flash informativo de Subrayado.